Esta noche en tu programa En Pareja hablaremos sobre la vasectomía. ¿Puede afectar el deseo sexual? Acompáñame. Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El doctor Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu programa En Pareja. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y es un gusto enorme estar esta noche detrás de estos micrófonos. Hoy vamos a hablar sobre la vasectomía. Bueno, ¿qué es? ¿Cuáles sus indicaciones? ¿Su procedimiento? Si tiene efectos secundarios y sobre todo si esta cirugía, esta pequeña cirugía, puede afectar el deseo sexual. Así es que, bueno, pues interesante como todos los temas que escogemos y tratamos de que así lo sean para ustedes, nuestros queridos radioescuchas, esta noche aquí en Pareja. Así es que vamos a comenzar a hablar de este tema. Como todas las noches quiero agradecer a este gran equipo que hace posible el programa, encabezando la producción a Rosy Muñoz y en los controles técnicos David Villaseñor y Norberto Rodríguez. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y me complace mucho estar contigo esta noche. Para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia aquí en cabina al doctor Moisés Adel. Él es médico cirujano urólogo, subespecialista en andrología, al cual le doy la más cordial bienvenida. Moisés, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, encantado de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en el programa, gracias por darnos tu tiempo, tu espacio, pero sobre todo tu conocimiento de Moisés. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación como siempre. La vasectomía, una situación en donde a muchos hombres les cuesta trabajo decidir operarse o no operarse, y muchas veces esta dificultad en la decisión de hacerlo pues conlleva una falta de información veraz, científica, actualizada, y quizás una desinformación que nos habla y nos ha dicho cosas que no son de la vasectomía, transformándose en mitos, en dichos populares que no tienen que ver con esta cirugía. ¿Qué es la vasectomía, mi querido Moisés? Doctor, como bien dijo, la vasectomía es un procedimiento relativamente común en realidad. Gran porcentaje de los hombres se lo están realizando actualmente y eso es gracias a que hay mucha más información. La vasectomía prácticamente solamente es la irrupción o el cierre del conducto deferente. El conducto deferente es un conducto que va del testículo hacia la próstata, a través del cual se transportan los espermatozoides. Una vez que llega a la próstata, se mezclan los espermatozoides con un líquido que es un líquido transportador que se produce en la próstata, en las vesículas seminales, y es el semen, ¿verdad? Se expele como semen, así es. Okay. Esa es la eyaculación. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta cirugía? Evitando el paso de los espermatozoides hacia el líquido transportador. Es decir, el hombre continúa eyaculando, sin embargo ya no hay espermatozoides en ese líquido que sale. Bien, esa es una de las grandes preguntas que muchos hombres tienen en mente como una duda o como un temor. Después de la vasectomía, ¿seguirán eyaculando o tendrán orgasmos en seco? En realidad, nada cambia. Okay. El hombre sigue percibiendo el orgasmo de forma igual, el hombre sigue eyaculando el mismo volumen, porque en realidad la cantidad en volumen que aporta el testículo en cada eyaculación es mínimo, ¿de acuerdo? No es significativo, no van a haber una reducción en el volumen que se eyacula, simplemente en esa cantidad mínima hay millones de espermatozoides que son transportados en el semen. Entonces, el propósito de la vasectomía únicamente es no tener hijos. Okay. Es el método definitivo para ya no tener hijos, para poder tener relaciones sexuales sin protección y sin riesgo de embarazo. Es muy importante diferenciar que no tiene nada que ver con el riesgo de una transmisión, una enfermedad de transmisión sexual. Okay. ¿De acuerdo? Es únicamente que ya no hay espermatozoides. Bien, eso es importante aclararlo. Este método sirve como planificación familiar definitiva.
Y qué importante es, ¿no, Moisés, que también los hombres tomemos conciencia de esta participación en la reproductividad o en la anticoncepción, porque pues tradicionalmente le toca todo a la mujer, ¿no? Le Sí, toca el embarazo los 9 meses, y luego que el parto o la cesárea, y luego que el puerperio después de que nace el bebé. las mamografías dolorosas, las Híjole. incomodidades de las colposcopías y papanicolau's. Sí, la verdad es que la Sí, mujer siempre ha llevado la de perder. sí. Entonces, eso que dice es algo muy, muy cierto. El hombre debe de ser más proactivo en la planificación familiar. De hecho, cuando se le hace una OTB, una ligadura de trompas a las mujeres para evitar el embarazo, después de que ya tuvo los hijos que deseó tener, o si no los desea tener, en algunos casos de las mujeres se irrumpe la circulación a los ovarios. Ujú, Entonces puede haber una menopausia temprana. ujú. Entonces no es tan inocuo en la mujer este procedimiento. Sí hay casos en donde puede haber una menopausia ocasionada de forma temprana por disminución del aporte sanguíneo. En cambio, en el hombre, básicamente su vida sigue igual. Ujú, ¿Sí? correcto. Las técnicas que se utilizan para el corte de este conducto deferente no, no afectan la circulación del testículo, sino que lo dejan completamente libre, normal. En realidad, me gustaría decir que no, pero todo en medicina siempre es porcentaje. Ah, ok. Sí hay un riesgo muy bajo de que se lastime la arteria y ya no llegue suficiente sangre al testículo, que haya alguna complicación. Por ley siempre se debe mencionar que hay riesgos en cualquier procedimiento. Ok. Sean ínfimos o no lo sean, pero se debe de mencionar que hay. La realidad es que son menores que una ligadura de trompas en la mujer. Una Ok. OTB tiene mucho menor riesgo de que al hombre le pase algo que a la mujer le suceda algo. El tiempo de recuperación en realidad es mínimo. Pero me Ok. gustaría hablar más que nada de las indicaciones primero. Sí, me parece muy La, bien, adelante. la vasectomía, como ya bien dijo, es planificación familiar netamente. Si el varón, su pareja, ya decidió que ya no quieren tener hijos, normalmente se aconseja que se esperen a tener 1 o 2 hijos. ¿Para qué? Para que el núcleo familiar esté bien consolidado y puedan entonces proseguir con su vida. Ujú. Hay personas que por decisión propia deciden hacerse la vasectomía antes de tener familia. Si el paciente es muy joven, se le aconseja, ojo, aconseja, que él tal vez debería esperar o que tal vez debería permitirle a la vida darle más experiencias. No Ujú. sabemos en qué momento vamos a encontrar una persona con la que deseemos hacer una familia. Ujú. No sabemos cómo va a cambiar nuestra forma de pensar. No pensamos igual a los 40 que a los 30 que a los 20. Ujú. Entonces, para un método de planificación definitivo, sí se sugiere que sea una decisión cabal. No Ok. quiere decir que no se haga. Claro que se hace. El único dueño del cuerpo es el paciente. Sí. Entonces, si él está decidido a hacerla, adelante se lleva a cabo el procedimiento. También hay personas que desafortunadamente tienen ciertas mutaciones genéticas que son altamente transmisibles a los hijos, que pueden ir desde una situación sencilla como sordera profunda, que nazcan los hijos sordos, que tengan algún problema de malformación, hasta que tenga alguna situación en que genéticamente no sea compatible con la vida. Ujú. Entonces, en esos casos se sugiere que se dé algo que se llama consejería genética. Ok. Es decir, para parejas que han tenido problemas para tener hijos, que tienen abortos de repetición, que ya tuvieron algún hijo con algún trastorno severo que afecte la vida, bueno, se sugiere que se hagan pareos genéticos para determinar si no van a fomentar entre ellos la reproducción de un niño con severos problemas que vaya, la verdad, cambia la vida. Ok. Entonces, la consejería genética sí se debe de hacer cuando sospechamos que hay algo mal. Ok. ¿Sí? Inclusive durante el nazismo, por ejemplo, se inventaron diferentes tipos de esterilización masiva para los judíos, para la población judía. Iban desde sentar a mujeres en planchas radioactivas ¿Qué tal? hasta hacer diferentes tipos de vasectomías en los varones. Híjole, sí. Entonces, bueno, sí hay mucha tela de dónde cortar aquí. Pero ¿quién se debe de hacer? Quien ya tiene una familia establecida o quien netamente no desea tener nunca hijos, Ujú. ya sea por decisión propia o por consejo genético. Y esto es una decisión que debe de ser tomada en cuenta y es importante, ya que pues muchas veces nuestra cultura, nuestra sociedad ve a los hijos como algo que
que ya debe de estar considerado por todas las personas y que uno se va a convertir en buen padre o en buena madre en el momento en el que nace el niño, ¿no? Exacto. Esto me parece delicado, me parece importante porque si yo compro un piano, no me voy a convertir en un pianista. Excelente analogía. ¿No? O Así sea, es. no puedo ser ya compraste el piano, pues ahora ya ponte a dar conciertos. No, si yo tengo un hijo, no quiere decir que por el simple hecho de tenerlo me voy a convertir en un buen padre o una buena madre. Por lo tanto, creo que debemos de respetar y de tener muy en cuenta las decisiones de cada persona, cada ser humano, respecto a la responsabilidad que ellos van a tener, a sentir en cuanto a su reproductividad. Vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Claro que mi sí, estimado Moy. El día de hoy estamos hablando sobre la vasectomía, si puede afectar o no nuestra vida sexual. Vamos a un corte y regresamos. En pareja. Seguimos en pareja en el 1040 Radio Mujer. Bien, y seguimos aquí en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre la vasectomía. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las indicaciones? Si puede haber algún tipo de complicación. Recordemos que en medicina no puede haber un 100% absolutamente de nada, ¿no? Entonces hay porcentajes en los cuales nos dicen los médicos especialistas en cada área cuál es el porcentaje mayor, de mayores posibilidades benéficas para hacer cualquier procedimiento. Y en este caso, para hablar de la vasectomía como un instrumento o como, no instrumento, como una forma de cerrar ya la fábrica de muñecos en el hombre, ¿no? Es cuando ya llega el punto de paridad satisfecha, ya hay un número de hijos en el que la pareja ya no quiere o el hombre ya no quiere tener más. Y eso es importante entenderlo así, porque muchas veces decimos, bueno, ya no quiere tener más hijos, pero ¿qué tal si se divorcia y se vuelve a casar? A ver, cuidado con esta parte, ¿no? Porque luego entonces estamos teniendo hijos cada vez que nos enamoramos y me parece que eso no vendría a ser nada favorable para los hijos. Muchas veces pensamos en los hijos como regalo para los adultos, pero tenemos que también tener en cuenta y ser conscientes y también muy responsables de cuál es el regalo para los hijos. Y el regalo que se le debe de dar a los hijos es que tengan un papá y una mamá, o que tengan un núcleo familiar que los sostenga, que los mantenga, que los acoja, que los quiera, que los forme, que los acompañe a lo largo de su vida. Sí, exactamente, doctor. La verdad, es como si tenemos un auto, ya sabemos que viene con 4 llantas, entonces damos por sentada las cosas. Si tenemos una familia, damos por sentado que debe de haber hijos. Tal vez no todo el mundo está en capacidad de tener familia. A veces un matrimonio perfectamente sano, la verdad, tiene muchos problemas por tener hijos. Sí. Entonces hay que distinguir bien cuál es la situación que tiene esa persona con su pareja actual, ¿de acuerdo? Sí. Como bien dijo, a lo mejor esa pareja no quiere tener hijos. Bueno, no quiere decir que tenga que hacerse la vasectomía, no sabemos qué va a pasar con la vida. Sí. ¿De acuerdo? De cualquier forma, y es un tema que vamos a hablar más adelante, existe la reversión de la vasectomía. Okay. Es una cirugía que se puede revertir. Bien. ¿Cómo se hace? Brevemente, si acudo a tus habilidades narrativas, mi querido Moy, explicar un procedimiento en el radio, pues tiene su chiste, tiene su grado de interés y de importancia. Pero vamos, si nos pudieras explicar claro que sí. brevemente cómo se realiza esta operación en el hombre. Claro que sí, miren, toda cirugía obviamente causa estrés, y más porque se trata de los testículos. Sí. Entonces, si ustedes ya desean hacerse la vasectomía, lo que procede es lo siguiente: se debe de tomar 2 estudios de sangre para valorar que no haya ningún riesgo de sangrado o alguna complicación ahí. El paciente llega a quirófano. Hay urólogos quienes hacen las vasectomías en consultorio. Esta es una decisión completamente personal. Yo prefiero llevarlo a un quirófano donde todo esté estéril y disminuyo los riesgos de complicaciones. Bien, el paciente llega a quirófano, debe llegar generalmente en ayuno,
y hay varias formas de no tener dolor en el procedimiento. La más sencilla y económicamente más barata es que el paciente se aguante sentir la aguja entrar en los cordones testiculares. Es una sensación incómoda porque no deja de ser un pinchazo, pero sobre el cordón testicular. Entonces, un piquetito, ¿no? El famoso piquetito, la verdad, se siente como patada de mula. Entonces, es una mentirota. Un piquete, pues. Si logran no somos muy machos, nos aguantamos, sí. ¿no? Si el paciente dice, dale doctor, ok. Se aguanta unos 5 o 6 segundos de incomodidad, que se siente como una patada en los testículos, y se acaba la molestia. Queda anestesiado, el procedimiento se hace y el paciente no pasa más. Okay. Normalmente, por comodidad de mis pacientes, prefiero darles una sedación por la vena. En el suerito les pasan ahí un coctelito, queda dormido durante 2 minutos. En esos 2 minutos yo le pongo la anestesia a los cordones y en los 2 minutos que despierta el paciente ya no siente nada. Okay. Mejor, ¿no? Claro. Pues claro, y hay inclusive quienes desean que se les haga un bloqueo en la espalda, un piquete en la espalda para anestesiar. Cuando tenemos un paciente con un escroto muy pequeño, muy reducido, a veces es mucho mejor con un bloqueo en la espalda para que todo el músculo se elongue y tenga yo más facilidad para trabajar. Bien. Es decir, hay que ver para no complicarse la vida uno como cirujano. Hay 2 formas de hacer la vasectomía. Una, que es la más común, es hacer una incisión a cada lado del escroto. El escroto es la bolsita donde están los testículos, lo que cuelga. Es lo que cuelga cuando hace calor y cuando hace frío desaparece. Y cuando hace frío se pega, no cuando nos asustamos. Pues no se crea también. Y no llegan hasta la garganta. Es decir, ay, aunque se sienta así. No. Se me subieron hasta la garganta. No. Ahí se quedan. Llegan y se pega. Cuando hace frío, el testículo se pega al cuerpo para mantener su temperatura normal para la espermatogénesis. Okay. Esa es la función del escroto. Regular la temperatura de los testículos. Pues bien, en este tipo de procedimientos se hace una incisión de cada lado, se exterioriza, se busca el deferente, que es un cable. Si ustedes se logran palpar al bañarse, van a sentir como se le dice como una cuerda de violín, un cablecito un poquito más duro. Okay. Entonces ese se saca y normalmente cada persona tiene su técnica para hacerlo. Hay quienes lo cortan y lo ligan nada más, hay quienes lo fulguran, hay quienes lo voltean. Normalmente cada quien tiene su técnica. Okay. El hecho es, se tiene que evitar que se recanalice, porque hay casos en los que nada más se cortaba y la naturaleza encontraba la forma y se recanalizaba. Qué grueso, ¿verdad? Qué grueso. Sí, se han dado casos. Entonces, en lo personal, yo recorto 1 centímetro de distancia que se tira, se voltean los cabos y se electrofulguran las puntas. Bien. Entonces, pues milagros ya no hay. Sí. No, imagínate la bronca, ¿no? Vasectomizado y la señora sale embarazada. Exactamente. ¿Qué pasó? Sí, no, es complejo eso. Es complejo. Porque pues ya vienen acusaciones de infidelidad y cosas feas. Sí, cosas ahí que se imaginan. Sí, pues bien, la otra técnica es incidir justamente donde el pene se convierte en escroto, en la línea de abajo, de en medio, se hace una incisión y a través de una sola incisión se jala un deferente por ahí, se le hace todo el procedimiento, se regresa y a través de la misma se jala el del otro lado, se hace el mismo procedimiento y 2 puntitos que no hay que quitar. Se caen solitos. Eso es un poco más cómodo, pero igual va a depender mucho de la anatomía, del tipo de escroto. Condiciones, ¿verdad?, del paciente. Sí, si tiene un escroto pequeño o reducido, en realidad esto va a ser muy difícil, es mejor a los lados. Okay. ¿De acuerdo? Y si hay incertidumbre, pues ya también a lo mejor no necesita una incisión, necesita otra. Okay. Hay algo que se puso mucho de moda que se llama vasectomía sin bisturí. Y se promociona mucho como una técnica novedosa. Y la verdad es que es una variación nada más. Sí. En lugar de hacer un corte nítido con un bisturí para que afronten bien los planos, en realidad se mete una pinza, se desgarra la piel y a través de eso se hace todo el procedimiento. Sí. Entonces yo en lo personal prefiero un corte limpio que va a sanar rápido a un desgarro. Sí, claro. Pero bueno, eso ya depende del urólogo con el que vayan. Hay muchas especialidades que me da vergüenza decir que hacen este procedimiento sin ser urólogos. ¿Qué tal? Así es. Es importante mencionarlo. Sí, la verdad hay usurpación de funciones en medicina. Hay ginecólogos que hacen circuncisiones, hay dermatólogos que hacen procedimientos quirúrgicos que no deberían. En fin, mi sugerencia es vayan mínimo con un urólogo. Así es. O un urólogo andrólogo que les haga este procedimiento. Es la persona que más experiencia tiene, no en realizar el procedimiento. Cualquier persona, hijo de vecino, que no sepa operar, que no sepa nada de medicina, yo le puedo enseñar y hace el procedimiento. Ese no es el problema es cuando hay complicaciones. Exacto, sí. Una persona no preparada no va a saber resolver las complicaciones. Sí. Esa es la diferencia, eso es lo que en realidad están pagando los pacientes.
Sí. La calidad del médico y la preparación del médico para resolver una posible complicación. Y sobre todo la experiencia. Sí, Por definitivamente. eso llevan tantos años en la residencia, en la especialidad, tanto tiempo viviendo precisamente en un hospital para ver a lo largo de los años muchos casos y entonces tener esa habilidad y esa experiencia por la cual, bueno, estamos confiándoles en ustedes. Exactamente. Nuestra salud, ¿no? Imagínense, se supone en promedio que un residente de urología cuando sale de la especialidad, cuando acaba, debe de llevar ya cerca de 100 procedimientos de vasectomía hechos. Entonces, siempre debe haber un grado de experiencia. Sí. Pues bien, el paciente se retira del hospital, es una cirugía ambulatoria. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sale caminando? Sale caminando. ¿El mismo día o no, el mismo tarda día. un día en el hospital? No, en cuanto se le pase la cirugía, en cuanto terminemos de limpiar, él ya se puede ir a su casa. Perfecto. No es necesario que pase la noche ni nada. No, yo nunca he escuchado que eso sea necesario. Bien. El paciente se va a su casa con ciertas precauciones. Yo sugiero que los primeros 3 días se la lleven tranquilos. No tienen que estar postrados ni en cama ni nada de eso, pero tampoco, abrimos vasos, entonces no quiero que con un esfuerzo se vaya a botar un punto o algo vaya a pasar y tengamos que volver a operar al paciente, que esas son una de las complicaciones. La primera es hematomas, es decir, siempre hay una pérdida sanguínea, pero hay que vigilar bien y se tiene que hacer el procedimiento de tal modo que evitemos que se vaya a abrir un vasito y al rato se vaya a acumular en el escroto sangre. Hay veces que se puede complicar en la vasectomía y se tiene que hacer una ampliación hacia el abdomen, en fin, hay muchas cosas que pueden salir mal, pero la tasa de riesgos de la vasectomía está por abajo del 1 o 2%. ¿De acuerdo? Es muy baja la tasa de complicaciones. Y ya estaríamos hablando de situaciones específicas que también pudieron haber estado condicionando alrededor del procedimiento una posible complicación, ¿no? Claro, una persona, por ejemplo, que tiene un índice de masa corporal elevadísimo, que tiene una obesidad mórbida, la técnica quirúrgica debe ser un poquito más amplia, se batalla un poquito más y obviamente hay un poquito más de riesgo de que haya infección o de que haya un hematoma después. Sí. Pero bueno, el paciente la verdad es que se va caminando. Si es una cirugía limpia, generalmente ese día anda un poquito de molestia, algo tolerable que se puede manejar fácilmente con medicamento. Para los 2-3 días el paciente pues ya está trabajando. Obviamente, si es un trabajo de oficina donde está sentado, donde no está haciendo esfuerzo todo el tiempo, yo no veo ningún riesgo aumentado para esto. Perfecto. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, si me lo permites, Moisés. El día de hoy estamos hablando aquí en Pareja sobre la vasectomía y pues todos los mitos y las ideas que hay alrededor de esta operación que nos permitirá a los hombres pues ya tener relaciones sexuales sin el riesgo de engendrar un nuevo hijo. Vamos a un corte comercial y continuamos. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, pues seguimos aquí transmitiendo desde el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, porque Radio Mujer eres tú. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. En esta noche me acompaña el doctor Moisés Adel, médico cirujano, urólogo, andrólogo. Tiene también la subespecialidad en andrología. Ya es un colaborador de hace mucho tiempo de aquí del programa y gran amigo y sobre todo gran médico. Estamos hablando sobre, o nos está platicando el doctor Moisés sobre la vasectomía. Ya hablamos sobre sus indicaciones, el procedimiento, es importante entenderlo, qué es lo que va a suceder cuando nosotros como hombres decidamos ya participar también en estos métodos de planificación familiar y no solamente dejárselo todo a la mujer, sino que el hombre entonces decide en plena conciencia, en plena responsabilidad y en uso de sus funciones intelectuales de salud, pues decide operarse y entonces practicarse la vasectomía. Bien, nos quedamos, Moisés, entonces el paciente, después de haberse practicado esta cirugía, esta pequeña cirugía, sale caminando del hospital, ¿no? Y
¿al cuánto tiempo puede reiniciar su vida normal? Normalmente, por vida normal quiere decir subir, bajar, correr, hacer ejercicio. A las 2-3 semanas, dependiendo de cada paciente, la verdad es que ya puede retomar su vida. Okay. No se corta tanto tejido, no es tan extensa, no es tan laboriosa. Okay. Entonces, ¿hay dolor posteriormente? Siempre hay una incomodidad. Okay. Depende del grado de dificultad, del grado de disección, de la técnica quirúrgica del cirujano. Va a haber un poco más o un poco menos de dolor. Pero normalmente, la gran mayoría de los casos, con medicamento vía oral, unas pastillas, se controla de una forma muy eficiente. Okay. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchos pacientes piensan, bueno, ya me ligué, ya me hice la vasectomía, me corté el deferente, y van e inmediatamente ya quieren tener relaciones sexuales. Ok, eso es importante. Así es. ¿Cuándo pueden reiniciar su vida sexual? Normalmente yo les sugiero que se esperen unas 3 semanas. Hay algo que se llama congestión epididimaria, y eso en la eyaculación o la relación sexual da un poquito de molestia. No es grave, no van a caer al piso de dolor, pero no me gusta que mis pacientes tengan dolor. Entonces, mejor lo evitamos hasta las 3 semanas más o menos. Ya toda la cirugía ya está consolidada y el paciente ya puede regresar a retomar su vida sexual. Okay. El problema es que el paciente sigue siendo fértil. Okay. Todos los espermatozoides que están en la vía seminal, que están todavía dentro del conducto, en promedio tardan hasta 3 meses en eliminarse. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, se sugiere que partiendo del día de la vasectomía, durante 3 meses más se sigan protegiendo. Bien. Hasta que no tengan un estudio de semen que diga que ya no hay nada, hasta entonces el paciente ya es infértil. Okay. Entonces, después de la vasectomía, el hombre tiene que seguirse cuidando porque las vesículas seminales están en una posición o en un lugar anatómico en donde ahí se depositó una cantidad de espermatozoides que pueden ser fecundantes, y por lo tanto el hombre se tiene que esperar 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que utilizar un método anticonceptivo, ya sea preservativo o ya sea hormonal en la mujer, a fin de no embarazarla. No es de que se operó y a los 8 días ya puede tener relaciones sexuales sin protección, porque no pasa así. Lo más probable es que vaya a salir embarazada, ¿no? Así es, normalmente tarda el espermatozoide que se produce en el testículo en llegar a eyacularse, tarda 3 meses. Okay. Es más o menos el tiempo de recambio seminal, se llama. Entonces, es más fácil. El paciente es desesperado y dice, oye, pero ¿me puedo hacer un seminograma al mes? Tú háztelo. Si al mes dice que ya no hay nada, pues ya, adelante. Pero hasta que no tenga uno un estudio en la mano, en que un laboratorio en fertilidad ya vio que no hay espermatozoides, hasta entonces no se debe de considerar al paciente infértil. Okay. ¿De acuerdo? Bien. Y siempre recordar, durante ese tiempo, utilizar un método anticonceptivo, porque muchas veces los hombres dicen, bueno, yo te cuido o yo eyaculo fuera. Y cuidado, sí, porque en esa eyaculada fuera no sienten el momento justo antes de la eyaculación. Están pensando en que sí, no, la mujer también está con la angustia, a ver, espérate, nomás no te vayas a venir adentro, como usualmente se dice, y esto pues va a complicar la relación sexual. Entonces, ¿para qué andar con angustias en un momento íntimo, amoroso, erótico? Pues utilizar un método anticonceptivo durante 3 meses y se acabó, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues empiezan a estresarse de más, empieza a haber disfunción eréctil por estrés y se hace todo menos disfrutar. Exacto. Entonces el fin de la relación es poder estar con tu pareja, disfrutarla, que ella te disfrute a ti, sin agobio, sin estrés, sin apuro. Okay. Entonces sí es muy importante cuidarse durante ese tiempo. Si antes de ese tiempo salió el estudio negativo, qué bien. Pero en promedio casi todos a los 3 meses ya quedan. A los 3 meses. Okay. Eso es muy importante. Perfecto. ¿Qué pasa, Moisés, con los espermatozoides? Nos has explicado que se producen en el testículo, se maduran en el epidídimo y luego se van al conducto deferente hasta las vesículas seminales, y ahí es como un pequeño depósito. Se corta el conducto deferente y entonces ya no hay conexión del testículo con la vesícula seminal, con la bodega donde se almacenan, y entonces el testículo
¿deja de producir espermatozoides o a dónde se van los que siguen produciendo? Mientras el hombre esté vivo, va a producir espermatozoides. Por eso hay Ándale, abuelos sí. que pueden engendrar hijos. ¿Qué tal? Hay personajes en la historia que son responsables casi hasta una tercera, una cuarta parte de la población en China, por ejemplo. Población. Entonces, la verdad es que el Con hombre... razón todos son iguales, ¿no? Sí, de hecho, genéticamente están relacionados entre ellos, ¿eh? Ok, Tienen mucho rasgo de herencia mongol. ok. Pero bueno, lo que sucede es esto. El paciente siempre va a producir espermatozoides. Después de los 48 años de edad, 45 años de edad, la calidad del espermatozoide baja. Ok. Pero no quiere decir que no produzca. Sí lo produce. Entonces, ¿a dónde se va todo esto? Lo único que hacemos es cerrar el conducto por donde fluyen. ¿Sale? Entonces, los primeros 3, 4 días hasta una semana, el testículo sigue produciendo espermatozoides en adecuada cantidad. Hay una dilatación de los conductos. Esto es la pequeña molestia que les menciono que se puede dar si intentan tener relaciones rápidamente. Ok. Hay una pequeña congestión, ¿de acuerdo? Los sistemas celulares del cuerpo se activan y empiezan a destruir los espermatozoides excedentes, los que ya se produjeron. Ok. El cuerpo los reabsorbe, por así decirlo. Ok. ¿Sí? Hay algo que se llama anticuerpo antiespermatozoide. Es algo muy curioso. La célula del espermatozoide se produce hasta que nosotros tenemos el pico de la pubertad. Es decir, cuando nuestro cuerpo ya cerró filas de que dice yo ya sé cuáles son mis células y cuáles son células de otra persona, se establece la inmunogenicidad, es decir, la reacción inmunogénica o inmune del paciente. Como el espermatozoide es una célula que se genera y desarrolla, llega hasta después de la historia, el cuerpo no reconoce al espermatozoide como propio y lo puede atacar. Okay. Entonces desarrolla anticuerpos antiespermatozoide. ¿Sí? Se habla y hay muchas teorías que esta reacción inmunogénica ocasiona problemas de ateromas, que aumenta el riesgo de infarto, que aumenta muchas cosas. La verdad es que no está nada definido. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el espermatozoide llega a la historia del paciente en la pubertad, normalmente donde fluye no está en contacto con la sangre ni con el resto del cuerpo. Se mantiene como en un compartimento separado, por así decirlo. Cuando hacemos la vasectomía, a veces puede haber eliminación o puede fugarse o pueden salir espermatozoides a través de uno de los conductos que haya quedado abierto. Se pueden formar espermatoceles, acumulaciones de semen, de espermatozoides, y puede haber una reacción alérgica. Okay. Ahora, esto la gran mayoría de las veces pasa sin que el paciente se dé cuenta. No es una situación de que va a estar pendiente y va a tener ahí mucho dolor y mucha fiebre y va a caer al hospital. No, les estoy hablando de lo que sucede nada más. Pero en realidad es prácticamente imperceptible para la persona. Okay. ¿Sí? Entonces el cuerpo mismo libera células de defensa, reabsorbe esos espermatozoides y la tasa de producción en algunos pacientes queda igual, en algunos pacientes queda un poquito menos. Se supone que cuando hay anticuerpos antiespermatozoides y queremos hacer la reversión de la vasectomía, a veces el grado de fertilidad baja por estos anticuerpos. Ok, por esos anticuerpos. A veces. Perfecto. Bien, bien. ¿Se adelanta algún proceso o hay algún riesgo de que se adelante un proceso de andropausia? No, porque andropausia nos está hablando básicamente en que ya no se produce suficiente testosterona. ¿De acuerdo? Ya, de hecho habíamos hablado de esto en algún programa atrás. Sí. Estamos hablando de situaciones en las que el testículo ya no produce la suficiente cantidad de testosterona. Lo que estamos cerrando es un conducto transportador. No se toca el testículo. No se debe tocar las arterias que llevan sangre al testículo. No tiene por qué cambiar. Okay. Entonces, muchas personas me preguntan, bueno, si yo me hago la vasectomía, ya no voy a tener erecciones. Ya no voy a tener orgasmos, ya no voy a ser suficientemente hombre, porque siempre, tradicionalmente, los mexicanos medimos nuestra virilidad en la capacidad de tener hijos. Sí, entre la más capacidad hombres, de la erección también. Exactamente. Sí, la verdad es que esto no se afecta en absoluto. ¿De acuerdo? El hombre sigue teniendo sus mismos sistemas igual que antes. Perfecto. Entonces es importante remarcarlo y seguirlo aclarando. Una vasectomía bien realizada no tiene por qué disminuir el deseo sexual en el hombre que se la practica.
no disminuye el deseo sexual, no disminuye ni interrumpe la erección y el hombre sigue eyaculando. Sí, va a eyacular semen, pero sin células reproductoras que se llaman espermatozoides. Bueno, que con esto nos quede muy claro y derrumbar todos estos mitos o esos dichos populares que muchas veces nada más asustan sin ningún contenido científico. Vamos a nuestra última pausa comercial y continuamos. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040 Radio Mujer. Bien, pues muy interesante la charla del día, de la noche de hoy, con el doctor Moisés Adel, médico cirujano, urólogo, andrólogo. Son dos especialidades, sí, no todos los urólogos son andrólogos. El doctor Moisés Adel tiene las dos y amplia experiencia en este ramo. Así es que pues yo personalmente se lo recomiendo si tiene algún problema o alguna situación ahí que quiera usted checar. Pues aprovecho y volvemos a decir tu teléfono más tarde, pero ¿dónde te podrían localizar los pacientes? Normalmente les doy mi celular, es el 331-043-3079 y del consultorio 3813-4226. 3813-4226. Doctor Moisés Adel, con D, Adel. Bien, bueno, pues entonces estamos en que cuáles vendrían a ser estas complicaciones dependerán de muchas situaciones que no es lo común. Hay un porcentaje muy bajo en el que sucede este tipo de cosas, pero el hombre después de la cirugía sale caminando a su casa, un reposo relativo, y en 2-3 semanas aproximadamente puede reiniciar su vida sexual activa con un preservativo o con un método anticonceptivo donde lo utilizará a lo largo de 3 meses. ¿Por qué? Porque el hombre después de la cirugía sigue siendo fértil. Acuérdese que están las vesículas seminales y en esas vesículas seminales es una bodega, entonces es como si estuviera ahí depositado todo una despensa de espermatozoides y hay que acabarlas, ¿no? ¿Cómo? A través de eyaculaciones. Entonces, a lo largo de las eyaculaciones que se den durante 3 meses es como se va a acabar esas bodegas, se van a acabar los espermatozoides en esas bodegas y el hombre ya va a poder entonces poder tener relaciones sexuales sin protección. Muy bien. Oye, Moisés, yo te quiero preguntar también, ¿qué relación hay de la vasectomía con la próstata? Puede traer problemas de inflamación, problemas inflamatorios, puede traer también problemas de cáncer. ¿Qué hay al respecto actualmente? Pues de hecho salió publicado en Estados Unidos una revisión en la cual encontraron y dijeron que pacientes que se han hecho la vasectomía tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer de próstata. Esto causó mucho revuelo porque evidentemente pues es una situación de cáncer. Este estudio fue hecho con muchísimos sesgos, es decir, no fue hecho de la mejor forma. Se encontró una prevalencia, una relación de que en algunos pacientes hay a veces hasta el doble de riesgo de presentar cáncer de próstata. Entonces, otros países, digamos la Comunidad Europea, por ejemplo, hizo el mismo estudio, hizo la misma revisión, pero en 85,000 pacientes y encontraron que esto no tiene nada que ver. O sea, no es demostrable, no es un no factor. es demostrable, así es. O sea, la vasectomía no va a producir cáncer de próstata. No, y se hizo buscando cáncer de próstata de alto grado, riesgos. El cáncer de próstata, su principal riesgo es ser hijo de alguien con cáncer de próstata. Ese sí es un riesgo elevadísimo de tener cáncer. Okay. Pero que se haga una vasectomía y que vaya a generar cáncer de próstata es difícil determinar porque necesitamos ver de todos esos pacientes que se estudiaron cuáles tenían la predisposición genética de desarrollar cáncer. Y no hay un solo tipo de cáncer de próstata, hay varios y no hay un solo nivel de agresividad. Entonces, ese estudio dio mucho de qué hablar, pero la verdad fue más ruido que otra cosa.
Entonces el paciente debe sentirse seguro de hacerse este procedimiento porque el riesgo de tener un cáncer a consecuencia de es prácticamente nulo, si es que no es inexistente. Bien, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que mencionas que en un momento determinado por ahí alguien puede leer en algún artículo que salió y que entonces sugirió o que vio ahí la posibilidad o el riesgo y entonces esa persona se asusta y empieza a difundirlo entre sus amistades. Yo leí o me metí al internet y decía ahí que sí era factible. Pues no, hay que cuidar también muy bien nuestras fuentes bibliográficas, ¿no? Que sean científicas, que sean confiables y sobre todo que sea un estudio de investigación serio, que abarque una población también importante y con los instrumentos de medición adecuados para poder llegar a una determinación, ¿no? Sí, de hecho esto causó mucho revuelo y el problema fue que no se hizo una población homogénea. Era más que nada población anglosajona directamente en Estados Unidos, no es reproducible en poblaciones latinoamericanas donde hay más mestizaje, donde genéticamente somos más fuertes. Poblaciones judías genéticamente tienen muchos problemas, con el mestizaje se eliminan. Entonces, si hay un riesgo elevado, difícilmente va a ser reproducible en nuestra población. ¿De acuerdo? Ya se reprodujo el mismo estudio en la Comunidad Europea y vaya, se encontró que no tiene nada que ver. Perfecto. Entonces, tranquilos con esa situación. Bien, la vasectomía no produce cáncer de próstata. Así es. ¿Tiene que ver con procesos inflamatorios de la próstata, una prostatitis? Fíjese que o hipertrofia prostática benigna. En cuanto al cáncer de próstata, genéticamente ya viene la predisposición. Como les mencionaba, hijo de padre con cáncer de próstata se tiene que revisar de una forma mucho más minuciosa. El rango del antígeno de 0 a 4 ya no aplica en esas personas. Más que nada es estar esperando el momento en que el antígeno brinque, que se duplique. Entonces, mi sugerencia, si ustedes son hijos de un paciente con cáncer de próstata, es háganse sus antígenos a partir de los 40 años de edad, vayan con su urólogo, un urólogo certificado, actualizado, y esténse checando en el momento en que brinque el antígeno. Si va de 1.2, 1.3, 1.4 y brinca a 3.1, ese brinco está por abajo del rango del 0 a 4 normal, pero ese brinco nos dice que algo está sucediendo. El hecho de que un paciente tenga infecciones de repetición no es un factor de riesgo directo para que produzca cáncer de próstata. Son mecanismos distintos. El cáncer de próstata, para empezar, es un cáncer hormonodependiente que come y necesita testosterona para crecer. Entonces, un proceso inflamatorio está en entredicho. El principal riesgo es ser hijo de alguien con cáncer de próstata. Perfecto. Eso sí, deben de cuidarse mucho. Bien. Y tampoco la vasectomía va a ocasionar una prostatitis, una inflamación de la próstata. No, en absoluto, no tiene nada que ver. Son tuberías conectadas pero separadas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos trabajando cerca del testículo. Estamos muy alejados de la próstata, la situación anatómica o el lugar donde está la próstata es de difícil alcance. Entonces, no tiene por qué afectar ni su calidad sexual, ni su vida sexual, ni la fuerza de sus erecciones. No tiene por qué desarrollar andropausia, no tiene por qué generarles cáncer, no tiene más que darles libertad para poder tener relaciones sin cuidarse. Bien. Que eso es lo que buscamos. Y eso es lo que ocasionaría, o lo que se pretende, es que pues retomen una vida erótica, pues mucho más satisfactoria, ya sin el pendiente por parte de los dos, ¿no? O muchas veces de la mujer, que es la que hay veces que tiene más conciencia que el hombre, ¿no? Sí. El hombre es el que dice, no pasa nada, hombre, no te embarazas, y la mujer está teniendo relaciones sexuales en un momento íntimo, erótico, amatorio, importantísimo, pero pues con el Jesús en la boca, decir a ver si salgo embarazada o no. Y viene la culpa después, y bueno, innecesario. Pero lo que mencionaba hace rato, doctor, ¿qué pasa si la pareja se disuelve? ¿Qué pasa si el amor florece en otra persona? Y esa persona quiere tener hijos. La cirugía de la vasectomía es una cirugía reversible, pero reversible con microscopio. Bien hecha debe de hacerse con microscopio. ¿Por qué? Porque el calibre del deferente es un tubito menor de 2 milímetros. Entonces, dentro está permeable, hay un canal permeable por dentro. Para poderlo ver y colocar las puntadas, porque utilizamos sutura sumamente fina para hacer la unión, tiene que usarse en microscopio. Esto evidentemente va a aumentar
le va a dar más beneficios, más posibilidades de que el paciente recupere su fertilidad. Okay. Sí, muchas técnicas de reproducción asistida a veces ofrecen biopsiar el testículo para sacar el espermatozoide y poder fecundar a la pareja, pero vaya, no hay que ser tan agresivos. Mejor reunimos los dos cabos que quedaron cerrados en algún momento de la vida para que otra vez se establezca el paso de los espermatozoides hacia la vía seminal normal. Ajá, ok. ¿Qué factores pueden contribuir a que esto se dé de manera exitosa? Estoy pensando, por ejemplo, una persona que dice, yo hace 20 años me hice la vasectomía. ¿Es factible que se vuelva a tener el conducto deferente viable? Se supone que menos de 13, 15 años es lo idóneo para que se restablezca todo. Okay. Se supone que a la mitad, después de ese tiempo, se reduce el riesgo, la posibilidad de ser fértil otra vez. Okay. Pero yo he visto pacientes con 19 años que se hicieron la reversión de la vasectomía y son papás. Y funcionó. Así Bien. es. Okay. Entonces, siempre se le debe dar el beneficio de la duda al paciente. Okay. En este tipo de situaciones, como estamos uniendo una tubería, por así decirlo, no estamos metiéndonos con sistemas hormonales ni nada más complejo, sino unir la tubería, se le debe dar el beneficio de la duda al paciente. Yo sí sugiero que se haga la reversión, pero ojo, sugiero que se la hagan con microscopio. Eso les va a brindar muchas más posibilidades de que esto sea exitoso. Claro, ya vendría a ser una cirugía microscópica. Así es. Con alguien que también tenga esa experiencia. Alguien entrenado en el uso del microscopio. Alguien entrenado exactamente en el uso del microscopio. Bien, Moisés, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Creo que nos has dejado pues con una visión mucho más amplia de lo que es la vasectomía, sobre todo entendiendo la importancia de nuestra participación como hombres en los métodos de anticoncepción de manera permanente. Nuevamente te pregunto tus datos por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Con todo gusto, doctor. Mi teléfono celular es 331-043-3079. Del consultorio 3813-4226. 3813-4226. Doctor Moisés Adel, cirujano, urólogo, andrólogo. Muchas gracias. Doctor, encantado de venir y como siempre estoy a sus órdenes. Gracias, saludos a la familia. Muchas gracias a mi beba recién llegada. A tu beba recién llegada, felicidades. Muchas gracias. Moisés. Muchas gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Le deseo que tenga una excelente noche.